darse cuenta que el reino ha llegado. Ellos observaban sus señales, con eso hubieran tenido para reconocer su poder, pero no lo hicieron. La única razón por la que no creyeron es porque no quisieron. No pierda de vista eso. Los fariseos que están acusando al Señor de esto no son personas confundidas que les falta información. No quisieron recibir la verdad, que era evidente para ellos. Más adelante, el Señor establece un principio muy serio. Lean conmigo el versículo 30, por favor. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hermanos míos, con relación al Señor, no hay términos medios. ¿Somos de Él o estamos en contra de Él? Nadie puede ser medio cristiano, ni medio condenado. ¿Se es salvo o condenado? ¿Se es salvo o perdido? No hay términos medios. No hay nadie que se va a salvar un cacho de Él y otro cachito no. No hay tal cosa. Eso dice el Señor. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. En la siguiente porción del pasaje, el Señor establece algo que es el meollo de este sermón, por así decirlo, pero yo he preparado las enseñanzas de una manera que no se oiga tan grave como lo ves. En la siguiente parte del pasaje, el Señor habla de un pecado imperdonable. Les tengo una triste noticia. Hay un pecado que Dios no perdona nunca. Ni en esta vida ni en la venidera. Nunca. Oiga, y si me voy de rodillas hasta no sé dónde, nunca. Y si me pongo nopales en la espalda, nunca. Y si doy una buena lana, nunca. Existe un pecado imperdonable. No se perdona ni en esta vida ni en la venidera. Se los leo el pasaje. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es evidente, el Señor habló de un pecado imperdonable, porque seguramente los que estaban interactuando con Él lo estaban cometiendo. Ahora bien, ¿ellos hablaron mal del Señor o del Espíritu Santo? Si leemos el pasaje, hablaron mal del Señor. Ni hablaron, ni pronunciaron espíritu por ningún lado. Acusaron al Señor de echar fuera demonios por el poder de Belcebú, el diablo, el príncipe de los demonios. Están hablando mal del Señor. Pero el Señor dice que hay un pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu. ¿Lo están cometiendo ellos? Me parece que sí. ¿Consiste en decir que Jesús está endemoniado? Me parece que no. Me parece que ese no es el pecado imperdonable. Lo voy a explicar. Yo sé que la mayoría piensa que ese es el pecado imperdonable, pero no es así. Jesús dice que si alguien blasfema contra Él, le puede ser perdonado, pero que no le será perdonado pecar contra el Espíritu. ¿A qué se refiere? Seguramente el pecado imperdonable tiene que ver con una decisión en el corazón y no con opiniones y palabras, porque en ese momento los fariseos están opinando mal de Jesús, ni han hablado del Espíritu. Esto es algo que debo explicar y no se preocupen, tengo más explicaciones que dar. En la siguiente porción del pasaje nos dice que la naturaleza de un ser humano finalmente es revelada por el Evangelio. Cuando el Evangelio llega a una persona, entonces esa persona se manifiesta tal como es. Mire lo que dice el pasaje. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Oiga, el Señor está sorprendido, nuestro Señor está sorprendido. Dice, no, qué bárbaro, qué actorazos ustedes, porque son malos, me queda claro, pero hablan como si fueran buenos. Y luego les llama generación de víboras. Qué lindo les dijo, ¿verdad? Generación de víboras. Alguien puede aparentar lo que no es, pero tarde o temprano se le notará la clase de gente que es. Lo sorprendente de los fariseos es que hablan como si fueran buenos, cuando en realidad son malos. En todas las épocas de la historia existe este fenómeno de gente que aparenta ser buena, pero ante el verdadero evangelio se revela su verdadera naturaleza. Déjenme les pongo un ejemplo que tristemente sucede muy a menudo en nuestro campo nacional, especialmente entre los grupos étnicos y en el ambiente rural, donde la gente es muy religiosa.
un pueblo determinado. Ahí la gente, algunos van a la iglesia, algunos no van a la iglesia, pero siempre hay un grupo de personas, las más santas, las más religiosas de todas, las que van a todas las reuniones religiosas que se hacen en esa religión determinada. El líder religioso mismo es muy reconocido por su religiosidad, pero resulta que llega una familia de cristianos a ese pueblo, ¿y sabe qué? Lo odian. ¿Y sabe qué? Algunos lo persiguen. ¿Sabe usted que el año pasado varios miles de cristianos murieron en nuestro campo nacional? Si alguno de ustedes cree que en México no hay persecución religiosa, le tengo noticias, está equivocado. Mueren personas por ser cristianos evangélicos, a machetazos, quemados en sus casas, ahorcados. Algunos son expulsados de sus comunidades. Ahí en Chiapas hay comunidades enteras, hay una comunidad entera, se llama Jerusalén. Todos son cristianos en ese pueblo. Y usted dice, qué suave, se convirtieron todos. No, todos son corridos de otros pueblos por ser evangélicos. Y al correrlos, el gobierno tuvo que darles una tierra determinada, y como todos son cristianos, pues ahí están todos juntos. Son perseguidos. ¿Cómo es posible que los más religiosos, cuando el evangelio es presentado, entonces aflora su verdadera naturaleza y odian a otros? Eso pasó con los fariseos, eran los más religiosos de su época. Son los religiosos, los líderes religiosos de su tiempo. Llega Jesús, el evangelio en persona, ¿y qué hicieron con él? Lo crucificaron. El evangelio siempre saca de las personas lo que realmente hay. En algunos casos la persona acepta el evangelio, y en algunos casos lo rechaza y se convierte en alguien, como dijo Jesús aquí, por sus frutos se conoce el árbol. Otra cosa nos dice el pasaje: el ser humano puede hacer una declaración de fe para vida eterna, o puede hacer una declaración de rechazo para condenación eterna. Mire cómo dice el Señor. Lean conmigo el versículo 36 y el versículo 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Órale. Hermanos míos, es muy delicado jugar con la fe. Creer o no creer, buscar a Dios o no, es un asunto serio. Lo que decimos respecto a Dios, su Hijo y su Evangelio es un asunto de vida o muerte. Tengamos cuidado, no juegues. No juegue, amigo mío, no juegue, señora. Porque hay gente de repente así como hablando, no, la verdad es que Dios es tan bueno. Cuidado con eso. Si es bueno, absolutamente bueno, tan bueno, que se hizo un hombre en la persona de Jesucristo para salvarnos, y pide que creamos en Él, que nos arrepintamos, como dijo Pablo, arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Jesucristo. Tan bueno es que preparó un plan de salvación, y el que no acepte ese plan de salvación está perdido. No juguemos, porque dice Jesús que seremos juzgados por eso, por nuestra declaración de fe o nuestra declaración de rechazo. Muy bien. Hemos leído todo el pasaje. He puesto sobre la mesa algunos elementos que son indispensables para enseñar las dos cosas que tengo que enseñar ahora, que quiero compartir con ustedes. Primera de ellas es la siguiente, hermanos. El Señor desea perdonarnos. El Señor desea perdonarnos. Dios es un Dios de perdón. Él, desde el origen de la humanidad, desea perdonarnos. ¿Sabe quién fue el primero en hacer un holocausto? En casi todas las religiones se tiene la práctica de hacer una fogata y quemar algo para honrar a las divinidades. Incluso en el judaísmo, de donde viene el cristianismo. Porque Jesús era judío, Dios preparó el pueblo hebreo para darle cierto conocimiento que culminara en Jesús y viniera el mensaje de salvación. Pero ¿sabe quién fue el primero en hacer un holocausto? Dios. Usted dice, pastor, ¿de qué habla? En el Génesis, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, la Biblia dice que vino Dios y se dio cuenta de lo que había pasado, y dice que los cubrió con pieles de un animal. ¿Y de dónde sacó las pieles? El primero que estableció esa idea, alguien murió para cubrir el pecado, porque el Señor quería dejar eso como símbolo de que tiempo después, cuando Jesús nuestro Señor vino, Él murió para cubrir nuestro pecado. Dios está interesado en perdonarnos. No debemos perder de vista que en este pasaje que hemos leído, el Señor Jesucristo dijo, lean conmigo: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Fíjese lo que está diciendo. Y añadió: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Algunas personas creen que la blasfemia contra el Espíritu Santo
es decir que una cosa que hizo Dios, la hizo el diablo. No sé, usted va a una iglesia o en la televisión o oye a un predicador y dice, no, ese predicador es un mentiroso. Algunas personas piensan que eso es el pecado imperdonable. Pero Jesús dijo, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y añadió, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Él mismo está diciendo que a cualquiera que diga algo contra él, le puede ser perdonado. No es que sea bueno, es malo, es blasfemo decir algo en contra de Jesús, pero no es el pecado imperdonable. Entonces, dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. ¿Es el pecado imperdonable? No, déjeme borrarlo. No, ese no es el pecado imperdonable. Qué poderosa mano traigo ahora, ¿verdad? Ese no es el pecado imperdonable. Si fuera así, porque algunas personas, déjeme decirle entre paréntesis, que lo más delicado de este mensaje no es que lo que voy a enseñar, es lo que tenemos que desaprender algunos de nosotros. Porque desgraciadamente en el mundo evangélico hay muchos mitos sobre el pecado imperdonable. Y yo quisiera quitar esos mitos y enseñarle lo que en esta iglesia creemos porque la Biblia lo dice. Si no fuera así, ¿cómo podría haber sido perdonado Pedro? Oiga, Pedro blasfemó contra el Señor. Es más, maldijo su nombre. Si no me lo quiere creer, vamos a Marcos capítulo 14, versículo 71. ¿Cómo dice? Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien me habláis. El domingo pasado, en la actuación, en el sermón dramatizado, ¿recuerdan ustedes? Esa escena me hizo llorar mucho. Cuando le cuestionan a Pedro, los tres interrogadores, y uno de ellos le dice, sí, tú estabas, un anciano, recuerdo eso. Y entonces Pedro dice, no conozco al... Otra vez me hace llorar esa palabra. La dijo con respecto al Señor. Si hablar mal del Señor o decir que algo que Él hace es el pecado imperdonable, entonces Pedro debería estar en el infierno. Pero dígame una cosa, ¿el Señor perdonó a Pedro? Entonces ese no es el pecado imperdonable. ¿Es malo? Sí, es malo, pero no es el pecado imperdonable. Si no fuera así, ¿cómo hubiera sido perdonado Pablo? Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo cuando escribió ahí en la primera carta, capítulo 1, versículos 13 y 14. Pablo escribe esto: habiendo yo sido antes blasfemo, se llama a sí mismo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El mismo Señor Jesucristo está ahí parado frente a los fariseos. Ellos están diciendo palabras en contra de Él, y Él dice, eso les puede ser perdonado. ¿Es esto que hizo Pablo, el pecado imperdonable? No, ese no es el pecado imperdonable. Pero la enseñanza aquí principal es esta: toda la Biblia nos habla de la intención de Dios de perdonarnos. Mire, Dios perdonó a David su pecado de adulterio, deshonestidad y homicidio. Y no es que esté bien que hagamos eso, no. Pero Dios es un Dios de perdón y puede perdonar como perdonó a David, adúltero, deshonesto y homicida. Mandó matar a Urías Eteo. ¿No se acuerda usted de eso? Si digo, lo ha leído. Y Urías Eteo era un soldado de primera. Lo mandó llamar para que estuviera con su esposa, porque él sabía que él la había embarazado, y entonces para que digan que es de él. Y lo manda a llamar y le dice, vete con tu esposa, toma vino y sé feliz con ella. Y se acuesta a dormir con la conciencia hecha pedazos porque sabía que había hecho mal. Y al otro día se levanta y abre la puerta y ahí está Urías Eteo. ¿Qué es aquí? Pensé que estabas con tu esposa cubriendo mi pecadito. Y Urías Eteo dice, ¿cómo crees que voy a estar con mi esposa? Si mi rey, o sea tú, está en guerra, no puedo estar, tengo que estar aquí cuidando, vigilando, no voy a venir alguien. ¿Qué? Esa fue una cachetada con guante blanco, con guante de béisbol. Y lo manda a matar. ¿Y Dios lo perdona? Sí. Su perdón se encuentra claramente descrito en 2 de Samuel 12:13, Salmo 51, escrito por David, Salmo 32, donde él habla de eso. La parábola del hijo pródigo nos habla de un Dios que perdona a un hijo irresponsable que vive una vida disipada. ¿Ha leído Lucas 15, la parábola del hijo pródigo? Allá anda malgastando el dinero de su padre. A principio de cuentas se lo pide como diciendo, ya muérete, ¿no? Porque le dice, papá, dame la parte de mi herencia que me corresponde. No le está diciendo muérete, porque los padres dan la herencia cuando se muere, ¿no? Y si hacemos como que ya te moriste, y el padre le da su dinero y se va y se lo gasta con mujeres y con amigos y borracho y demás, termina cuidando puercos y finalmente regresa a la casa. ¿Y qué hizo el papá?
Le dice, ah, sí, ¿verdad? Ahora sí vienes. Ya no tienes dinero, ahora sí vienes que con tu burro que trabaja por ti. No, hombre, ¿qué crees que el dinero se barre con la escoba? ¿Crees que el dinero se cosecha en los árboles? ¿Le dijo eso? No, estoy diciendo lo que le dice un papá normal, ¿verdad? A un hijo. La Biblia dice que ni siquiera dejó que llegara a la casa. El Señor Jesucristo contó esta historia. Dice que ni siquiera dejó que llegara a su casa, se adelantó hacia donde él venía en el camino. Recuerde que viene de cuidar puercos. Se adelanta hasta donde él está, lo abraza, le besa el cuello. Eso es más íntimo y más pasión de padre a hijo que besar en la mejilla. Le besa el cuello, ordena que le pongan anillo de hijo, vestido de hijo, y pobre becerro gordo, siempre digo qué culpa tenía, y matan al becerro gordo para hacer una fiesta. Dios es el Dios del perdón. La invitación de Dios es una invitación a ser perdonados. Mire este precioso texto de Isaías 1:18, léanlo conmigo, ¿cómo dice? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que, hermanos, no hay duda al respecto. Todos podemos buscar a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en su Hijo, y seremos perdonados e inscritos en el libro de la vida. Dios es el Dios del perdón. Les anuncio, Dios es el Dios del perdón. Sé que es un anuncio que ya la mayoría conoce. Dios es el Dios del perdón y ahora mismo puede perdonarnos. La invitación es clara. En resumen, podríamos decirle en 2 palabras: aceptemos al Salvador. Pablo, cuando se despidió de los hermanos en Mileto, dijo: este es mi mensaje, arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Aceptemos al Salvador, es el mensaje. Tengo una segunda enseñanza basada en este pasaje que hemos leído y del que hemos hecho esta especie de exégesis veloz. Déjenme decirla en positivo. El Señor nos ha buscado y nos ha hablado con claridad para que le respondamos. Dios es un Dios que se revela a los hombres, se da a conocer a los hombres. No es un Dios que se oculta y que nos habla por medio de crucigramas. No es un Dios al que tenemos que buscar y preguntar: Señor, si estás aquí, toca 3 veces, como los que andan buscando los espíritus, o con un artefacto, una ouija. Dios es un Dios que se revela en su palabra, se hizo un hombre, puede hablarnos al corazón, a los seres humanos. Es un Dios que nos habla con claridad. Me da risa cuando las personas ponen señales a Dios, porque está en la Biblia con Gedeón. El ejemplo de Gedeón es un mal ejemplo, no es un buen ejemplo, es un mal ejemplo. No es un ejemplo de fe, es un ejemplo de duda. Él no creía, aunque Dios se le apareció por medio de un ángel en una fogata, y no creía. Le habló en sueños y todavía no cree. El tipo anda pidiendo señales porque no cree. Pastor, ¿será voluntad de Dios que me case con fulano de tal? No es cristiano. Le puse a Dios una señal, que saliera el sol mañana. Si ahí dice clarísimo en la Biblia lo que debes hacer al respecto, ¿por qué andas pidiendo señales? Dios habla al cristiano, a su corazón, le pone convicciones en el corazón. Tengamos cuidado cuando alguien tiene dudas, es porque Dios le está diciendo que no va por ahí. Dios es un Dios que se revela, nos ha hablado con claridad. He aquí lo grave del asunto. He aquí la enseñanza más severa del pasaje. El Señor realizó señales claras y contundentes que aún la gente sencilla pudo reflexionar en ellas y conocer el carácter divino del Señor. Dijeron: este debe ser, no es este el que esperamos, el Hijo de David, el Mesías. Hijo de David era la manera de ese momento decir que era el Mesías. Muchos creyeron en él por los milagros, por la enseñanza que les impartió. Sin embargo, y aquí está lo triste del asunto, los teólogos, los eruditos en la Biblia, los que conocían con precisión las profecías, los que debían haberle identificado antes que los demás y haber enseñado a los demás a creer en él y a seguirle, le rechazan. Este es el asunto grave. Su pecado no fue un asunto de incapacidad intelectual, ignorancia, falta de comprensión. Su pecado fue un acto de voluntad. Y me late, hermanos, que este es el asunto del pecado imperdonable. Déjenme definir el pecado imperdonable, porque se encuentra en este pasaje.
Y vamos a leer también un pasaje de Marcos. Definamos el pecado imperdonable y déjenme hacerlo tomando en cuenta las cosas que ya vimos en el pasaje y que ya sabemos y que ya estamos seguros que así son, y vamos uniéndolas para llegar a conclusiones. Los fariseos acusaron al Señor de realizar lo que hacía las señales por el poder del mal. Lo acusaron de hacer lo que hacía por el poder de Belcebú. Ellos no dijeron una sola palabra contra la persona del Espíritu Santo. Nada. No dijeron nada contra el Espíritu Santo. No dijeron, es que el Espíritu Santo es, ni pronunciaron al Espíritu Santo. El Señor dijo, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, eso hicieron ellos. Ellos hablaron en contra de Jesús y el Señor dice, cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Así es que haber dicho, tú haces milagros por el poder de Belcebú, sí se los pudo perdonar. Así que lo que dijeron el Señor no es el pecado imperdonable. Pero el Señor dice después, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora bien, si decimos que la blasfemia, porque es la confusión, el pasaje, por supuesto que nos hace pensar, si no lo interpretamos correctamente, que se refiere a eso. Si decimos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es asegurar que lo que alguien hace por el poder de Dios, en realidad lo hizo por el poder del diablo, oiga, si eso es el pecado imperdonable, entonces estamos convirtiendo al pecado imperdonable en algo muy general. Es más, en algo muy fácil de cometer. Por ejemplo, Pablo perseguía a los cristianos. Consintió en la muerte de Esteban, porque creía que los cristianos eran enemigos de Dios. Él mismo se llamó, ya lo leímos, blasfemo. Pregunto, ¿cometió Pablo el pecado imperdonable? Si usted me dice sí, y entonces yo digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué está en el cielo? Bueno, es que finalmente sí lo perdonaron, entonces no es imperdonable. Pablo pensaba que los cristianos eran del diablo. Tan creía que los perseguía para que los mataran, para torturarlos, para molestarlos. Consiguió cartas en Damasco para perseguir a más cristianos, y es justamente cuando se enfrenta con el Señor. Si alguien piensa que el pecado imperdonable es eso, es decir, que alguien que hace obra de Dios la está haciendo por obra de otro, si usted piensa que eso es el pecado imperdonable, entonces Pablo lo cometió. Y entonces, ¿por qué escribe sus 13 cartas? ¿Por qué Dios lo inspira? Porque ese no es el pecado imperdonable. Pablo ya dijo que él fue blasfemo, pero que la gracia de Dios lo alcanzó. Algunos, ahora mismo que son cristianos, antes de convertirse, decían que la Biblia no era palabra de Dios y que los cristianos eran unos hipócritas y que la religión era una mentira. Preguntamos, ¿cometieron el pecado imperdonable? A lo mejor usted dijo antes de ser cristiano, la Biblia es un libro de hombres, no sirve para nada, es un engaño, la religión es un engaño. Usted a lo mejor decía eso. La pregunta es, ¿cometió usted el pecado imperdonable? Entonces está frito, ni para qué anda aquí, ya va para el infierno, que vuela. Ese no es el pecado imperdonable. Es pecado, sí. Está mal decir que la palabra de Dios no es palabra de Dios. Está mal decir que los cristianos son mentira, que el cristianismo es mentira. Por supuesto que eso es blasfemo. Pero Cristo dijo que aún eso no será perdonado. En la Biblia se nos exhorta a evaluar a los profetas y predicadores. Mire cómo dice Primera de Juan 4:1. Lo leen conmigo, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y algunos salen en la televisión. Perdón, eso no dice, pero eso se lo añadí yo. Oigan, si al hacerlo, si le hacemos caso a Juan, de probar los espíritus y analizar para saber si este no es un falso profeta, si lo hacemos y donde la reguemos y no le atinemos en la condenadota que nos damos, ¿estoy hablando claro? Si al hacerlo cometemos un error, ya cometimos el pecado imperdonable, dejamos de ser salvos, ¿no sería mejor no hacerle caso a Juan? No, Juan, deja que prediquen todos, no, yo ni me meto, donde no le atine y me voy al infiernote. Hermanos míos, claro que los seres humanos podemos blasfemar, y eso significa injuriar, socavar la reputación, ser irreverentes. Pablo reconoce que él mismo hizo eso en otro tiempo. Pero en este pasaje el Señor nos habla muy claro de algo imperdonable, algo que no se perdonará nunca.
Vamos a el paralelo de Mateo, que es Marcos, en este pasaje. Miren cómo dice Marcos 3, 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Una vez más, la acusación nos confunde. Como ellos dijeron, él tiene espíritu inmundo, damos por cuenta que, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no creo que sea así, porque ellos hablaron en contra de Jesús, hablaron mal de Jesús, y Jesús nos aclaró que cualquiera que hable mal de él, le puede ser perdonado. Entonces cuando él dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, se está refiriendo a algo más serio que pronunciar palabras. Se está refiriendo a una actitud en el corazón. Le explico. Los fariseos, que evidentemente estaban cometiendo el pecado imperdonable, hicieron lo siguiente. Ellos sabían que Jesús venía de Dios. Lo sabían. Conocían las escrituras que se estaban cumpliendo en él y pudieron ver y disfrutar sus milagros. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Pero ellos lo rechazaron, no por ignorancia, sino en pleno conocimiento de lo que hacían. Ellos experimentaron la obra del Espíritu Santo en sus corazones y la rechazaron. Por eso se llama blasfemia contra el Espíritu, porque es la persona del Espíritu Santo, la persona de Dios, que se encarga de convencer al hombre de pecado. Juan capítulo 16, versículo 8, dice el Señor Jesucristo, no lo tengo escrito, pero Jesucristo nuestro Señor dijo, enviaré al Consolador que convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el encargado de venir a mi corazón y de convencerme de que soy un pecador, para que yo me arrepienta para con Dios y crea en el Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Es el Espíritu Santo el encargado de hacer eso en mí. Y si yo me resisto a su obra y lo rechazo, eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En este pasaje, el pecado de la blasfemia se manifiesta acusando al Señor de que Él hace las cosas que hace por Belcebú. En Marcos dice que lo acusaron de ser un endemoniado. Se los explico. El haber dicho que Jesús estaba endemoniado les pudo haber sido perdonado. El decir que Jesús hacía lo que hacía por el poder de Belcebú les pudo haber sido perdonado. El pecado imperdonable consistió en que, habiendo sido conscientes de que Jesús era el Salvador, lo rechazaron. Les pongo otro ejemplo de Lucas 7:30. Lo leen conmigo, por favor. Ellos rechazaron los designios de Dios. Lean conmigo cómo dice el pasaje. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Acaso no bautizarse es el pecado imperdonable? No. Pero en esta ocasión, la manera como se manifestó visiblemente su pecado imperdonable, su rechazo, fue justamente esa acción. Pero el texto lo dice, rechazaron los designios de Dios con respecto a ellos. A ver, pastor, barájemela más despacio. ¿Cuáles designios? ¿Cómo cuáles? El Señor los quería salvar. El Señor había predestinado salvarles. Él quería salvarles y estableció que si creen en Cristo son salvos. Él tenía designio para con ellos, que sean salvos. Y ellos rechazaron el designio de Dios. Otro ejemplo. Se llama blasfemia contra el Espíritu Santo porque, insisto, consiste en el rechazo de la labor del Espíritu Santo. Hay una herejía muy famosa entre los evangélicos ahora que se llama la obra de predestinación, que dicen los ultracalvinistas que ningún ser humano puede resistirse a Dios, que Dios ha elegido a unos para salvar y que no hay remedio, tendrán que ser salvos porque el ser humano no puede resistirse a Dios. Les tengo noticias, la Biblia dice que el ser humano sí puede resistirse a Dios, no porque sea más fuerte que Dios, sino porque Dios no quiere a nadie a la fuerza en su reino y ha dado a los seres humanos el libre albedrío para decidir. Y les leo un pasaje en la Escritura que me parece muy claro. Lo dice Esteban. Esteban, antes de ser asesinado, el primer mártir del cristianismo, fue muerto lapidado, fue apedreado. Él, antes de morir, dio un gran discurso, y en una parte del discurso, miren lo que les dice, léanlo conmigo, es Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos,
vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Está claro? El pecado imperdonable puede ver claramente la blasfemia contra el Espíritu. Resisten al Espíritu. El Espíritu Santo está buscándoles para salvarles. Quiere convencerles de su pecado, quiere convencerles de que crean en Cristo. Ahí está Esteban, anunciándoles el Evangelio. ¿Y ellos qué hacen? Resisten al Espíritu, porque son más fuertes que el Espíritu Santo. ¡No! Porque Dios ha dado libertad a los seres humanos para decir sí o para decir no a su invitación. Ahora, es imperdonable, muy lógico, porque la única manera de que seamos perdonados es que aceptemos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para que nos arrepintamos y creamos. Y si no aceptamos eso, si no hacemos eso, pues estamos perdidos. Por eso es imperdonable, porque si no aceptas la medicina, pues no te sanas. Déjeme definamos el pecado imperdonable antes de ir a 4 notas que quiero dar para que nos quede más claro todavía este mensaje. Podemos definir el pecado imperdonable de la siguiente manera. En nuestro escrito que recibiremos todos a la salida, si usted quiere llevarse el boletín, incluso lo puse en un recuadro para que nos quede clara esa definición. El pecado imperdonable es esto: es el rechazo deliberado, voluntario, consciente e irreversible de la gracia salvadora del Señor Jesús, que nos presenta el Espíritu Santo enviado por el Padre. Aquí está toda la Trinidad. El Espíritu Santo es enviado por el Padre para presentarnos la gracia de Jesús, y el ser humano rechaza deliberada, voluntaria, consciente e irreversiblemente. Voy a decir más adelante en las notas que no podemos saber quién ha cometido este pecado o no, y no tenemos que andar buscando a nadie. Pero tengo la impresión de que conocí una persona que cometió ese pecado tal vez en su juventud. Hace algunos años fui pastor en una iglesia allá en Chihuahua, y en la iglesia asistían 2 jóvenes. Ellos eran huérfanos de papá y mamá. Uno de ellos el joven adolescente. Tenían un sufrimiento, se convirtieron y gracias a Dios por eso, pero tenían un sufrimiento en su familia. No tenían papá y mamá, pero vivían con su abuela y su tía abuela. Y su abuela y su tía abuela practicaban cosas ocultas y les hacían la vida imposible a ellos desde que se entregaron a Cristo. Nos contaban que les ponían sustancias y cosas debajo de su cama, y que a veces pasaban cosas en sus cuartos, se caían objetos y sus camas se movían porque su abuela y su tía abuela, las dos le decían mamá, les hacían cosas, y que ellos sufrían mucho por eso, y más que nada porque sabían que ellas estaban condenadas, no tenían a Cristo, punto, pero además practicaban cosas, o satanismo pues, aunque no se llame satanismo, la gente le llama de otra manera, pero eso es lo que es. Un día vino la chica y me dijo: pastor, mi tía está enferma, su tía abuela está enferma, está muriendo, y lo que más me preocupa es que yo sé que ella va al infierno. ¿Puede hablarle de Cristo? Sí. ¿Pero usted ya le ha hablado? Sí. Pues claro que sí. ¿Dónde hacemos la cita o qué? Está en el hospital muriéndose. ¿Pero está consciente ella? No, está en terapia intensiva. No escucha, hace días, semanas que no se mueve ni nada, está muriéndose. Pero vaya y háblele, pastor, por favor. Está bien, yo hago eso. Cuando voy a los hospitales, aunque la persona esté inconsciente supuestamente, yo le hablo en el oído y le predico el evangelio y oro con ella, porque tengo la esperanza de que tal vez ahí en su inconsciencia me escuche. Algunas personas incluso mueven la mano, hacen sonidos o los ojos, que en señal de que están escuchando. Y yo dije: voy a predicarle a esta persona. Fui hasta donde estaba ella y le hablé. Me vistieron con esas ropas, con el cubreboca que me quité para acercarme a su oído, para que no se distorsionara mi voz, y le dije: señora, usted necesita a Jesucristo, pero Él es un Dios de amor que perdona todos los pecados. Clame a Él ahora mismo. Tome este tiempo como una gran oportunidad. Entréguele su vida a Cristo. Y le dije las 4 cosas que a todo su hermano debe saber en forma bien rápida. Dios tiene un plan para nosotros, y le leí 4:16. Se lo dije en memoria. Pero los seres humanos somos pecadores, Romanos 3:23. Pero Dios tiene una solución para nuestro pecado, Romanos 5:8. Y todos podemos abrir el corazón. Y luego le hice la pregunta: ¿quiere usted entregar su vida a Cristo? No esperaba respuesta, nada. Yo en mi mente, con esperanza, esperaba que en su mente de ella, sin hablar, dijera así, y yo poder ir con su sobrina, nieta, y decirle: ya le prediqué a su tía, no se preocupe, tenemos esperanza. Hermano, ¿se puede poner de pie por favor tantito? ¿Puede poner su mano sobre mi mano? Como que usted es mi mano y la mano de abajo es la mía. Le pregunté a la señora mientras yo puse mi mano sobre ella: ¿quiere usted recibir a Cristo? Perdón que me emocione, porque ese día me espanté y me sigo espantando. Ella no se movía hacía días,
Pero en ese momento ella hizo así. Gracias, hermano. Y me aventó mi mano bien fuerte. Yo dije, no, que no tenía fuerza, pero seguramente no fue el Espíritu Santo quien le dio la fuerza. Me espanté, de verdad, me espanté. Sentí así algo feo. Me fui a mi casa y cuando la chica me preguntó, pastor, ¿habló con mi tía? Abuela, sí, hablé con ella. ¿Le anunció el Evangelio? Sí, le anuncié el Evangelio. ¿Qué pasó? No sé. No sé qué pasó, no mentí, pero tengo sospechas. Ahora, no estoy diciendo que ella en ese momento cometió el pecado imperdonable. Pienso que ella había vivido muchos años de su vida habiendo cometido ese pecado desde antes, desde que decidió participar en esa religiosidad de las cosas ocultas. Y no estoy diciendo que todos los que practican esas cosas necesariamente están condenados para siempre. Creo que hay personas que se pueden arrepentir y que pueden pedir perdón a Dios. Conozco a ex satanistas que ahora son cristianos. Conozco a ex brujos o ex brujas que ahora son cristianos. En la librería cristiana hay un libro en particular de una persona que participaba en las misas negras y demás y que encontró a Cristo y se arrepintió, y yo creo que Dios lo perdonó. Pero hay personas que en una forma deliberada, voluntaria, consciente e irreversible rechazan la gracia salvadora de Jesús que nos presenta el Espíritu Santo enviado por el Padre, y este es el pecado imperdonable. Si a usted le han puesto una losa de peso en la espalda en alguna congregación legalista donde le dicen, ten cuidado porque a lo mejor ya cometiste el pecado imperdonable y no sé qué, para todos tengo una serie de notas que son muy importantes antes de ir a la conclusión, ¿de acuerdo? En realidad tengo 4 notas. Primera nota. ¿Qué tal, Primera nota. No toda persona que no ha creído en Cristo ha cometido este pecado. Repito, no toda persona que no ha creído en Cristo necesariamente ha cometido este pecado. Ciertamente, si no ha creído en Cristo, pues no tiene vida eterna, está bajo condenación, pero hay chance de que se arrepienta mientras haya vida. Podemos predicarle y a lo mejor se convierte y pide perdón al Señor, se arrepiente para con Dios, cree en Jesucristo y tiene vida eterna, gloria a Dios. No tiene salvación si no ha creído en Cristo todavía, pero no ha cometido el pecado imperdonable necesariamente. Lo ha cometido una persona que sabe que tiene pecado, que sabe que Jesús es la única salvación, que sabe que la Biblia dice la verdad y que él debe entregar su vida a Jesucristo, y a pesar de eso no lo hace. Es un rechazo consciente, voluntario, deliberado e irreversible. Y así como la salvación es para siempre, con todo respeto para los aquí presentes que creen la caída de la gracia, están equivocados aunque crean eso, aunque lo crean con muchas ganas. Así como la Biblia dice que la salvación es para siempre, porque el que cree para siempre. Si usted dice, no, oiga, no, yo conocí a don Julián o doña Pascuala que vinieron a la iglesia, se bautizaron, iban a todo y ahora anda ya renegando, pues nunca creyó. Señal de que no creyó es que anda ya. Una persona que cree, Cristo le toma, le transforma y es algo para siempre. Así como la salvación es un evento para siempre, hay personas que toman una decisión de condenación para siempre. Pero nota 1, no toda persona que no ha creído en Cristo ha cometido este pecado. Tengo nota 2. Órale, me la estoy creyendo. Nota 2. No podemos saber quiénes han cometido este pecado y quiénes no. Así que debemos predicarle a todo el mundo. El Evangelio debemos predicárselo a todos con la esperanza de que acepten la obra del Espíritu y sean convencidos para arrepentirse y para creer. Es más, estoy seguro que ustedes y yo conocemos a alguien, no que yo sé, un cuñado, un primo, un esposo, una esposa, alguien que era un rufián o una rufiana de primera, que era irrespetuoso, que decía la Biblia es una mentira y los predicadores unos rateros y la iglesia una bola de hipócritas, que decía blasfemias contra nosotros y contra el Señor. Y uno de estos días, yo no sé por qué, en qué circunstancias, se convierte el tipo. Y al rato es más cristiano que nosotros. Yo dije, si este nomás le faltaba la cola. Cuernos ya tenía, nomás la cola le faltaba. Y resulta que se convierte y ahora es más santo que otros. Sí.
Toda blasfemia que salga de los hombres, dijo Jesús, les será perdonada. Incluso Él dice, el precioso Señor, incluso dice, si blasfeman contra el Hijo del Hombre, se refiere a Él mismo, dice, les será perdonado. Pero hay una cosa que no será perdonada: el rechazo deliberado, voluntario, consciente y irreversible de la gracia salvadora de Jesús que nos presenta el Espíritu Santo enviado por el Padre. Entonces, no toda persona que ha creído en Cristo ha cometido este pecado, y no podemos saber quiénes han cometido este pecado y quiénes no. Así que debemos predicar el Evangelio a todos. Predíquele a todos, a la bruja del 81, ¿cómo era ese? A la bruja que tiene por vecina o al que sea, no importa en qué ande, puede ser perdonado por la gracia de Dios. Acuérdense que la primera enseñanza de este sermón fue: Dios es un Dios que perdona, es un Dios que nos quiere perdonar. Tercera nota: hoy, si somos cristianos, no podemos cometer el pecado imperdonable. Que nadie lo ande asustando a usted. En nuestra iglesia hay jóvenes muy lindos, pero hay un jovencito, el hermano Misael Junior, Misael Chico. Oiga, es uno de los jóvenes más santos que conozco, por Dios. Me figura Martín Lutero cuando iba y se confesaba de cosas que le dijo al abad del monasterio. ¿Qué? Eso que vienes a confesar no es nada. Vete a ver si cometes algún pecado serio para confesar. Este niño, no digo que es perfecto en misa, pero es un santo. Es bien lindo. Lo conocen, ¿no es cierto? Los jóvenes lo conocen. ¿Y sabe qué? Lo digo porque él lo hizo públicamente. Un día, en un mes de la juventud, le tocó compartir su testimonio. Y él dijo: yo estaba absolutamente seguro que había cometido el pecado imperdonable. Porque hubo ocasiones que me enojé con mi papá, con mi mamá, con la iglesia, y dije cosas y maldije cosas de la fe. Y yo estaba seguro que había cometido el pecado imperdonable. Soñaba con que me iba al infierno. Y decía: ya ni para qué sigo en la vida si estoy condenado. Porque de la congregación de donde él venía se predica así, legalismo puro, como así con espanto en la gente. Hermano, le tengo noticia: si usted es cristiano, si somos cristianos, no podemos cometer el pecado imperdonable, porque usted y yo hemos aceptado voluntaria, consciente e irreversiblemente, pero me faltó nomás una palabra, hemos aceptado deliberadamente, voluntariamente, conscientemente, irreversiblemente la gracia salvadora que nos presentó el Espíritu Santo enviado por el Padre. Entonces no podemos cometerlo. Así es que usted, un cristiano no puede cometer ese pecado. Podemos cometer otros que sería bueno que no cometiéramos, pero ese no lo podemos cometer porque el Espíritu Santo está en nosotros, ya nos convenció, ya no lo resistimos, ya lo aceptamos. Cuarta nota: si aún no somos cristianos, pero el Espíritu Santo nos ha hecho entender el mensaje del Evangelio con claridad. O sea, no soy cristiano todavía, no le he entregado mi vida a Cristo, pero sé que estoy perdido sin Dios. Sé que Cristo es la salvación. Sé que Dios me quiere perdonar. Oiga, no se arriesgue, por amor de Dios, no se arriesgue. Acepte al Salvador. Aceptemos al Salvador de inmediato. Hemos dicho dos cosas en este mensaje. El Señor desea perdonarnos y el Señor nos ha buscado y nos ha hablado con claridad. Ante esta verdad solo hay una cosa que hacer: aceptemos al Salvador. Déjeme concluir contándoles lo siguiente. Hace algunos años, siendo pastor allá en Chihuahua, en otra iglesia ahora, he sido pastor en Chihuahua en 3 iglesias diferentes. Siendo pastor allá en Chihuahua en una iglesia, había una hermanita muy linda, muy trabajadora en la iglesia, muy santa, que tenía un hijo perdido. Como el hijo tenía los dientes incisivos, se dice así, muy grandes, muy prominentes, le decían el conejo, y de cariño le decían el cone. Era borracho y drogadicto. Era muy joven. Tenía esposa y tenía un hijo pequeño. Y cuando estaba borracho, en ocasiones fue a nuestra iglesia. El copastor que yo tenía era del barrio, el copastor. De él sí puedo decir su nombre, Luis Eusebio, amigo mío ahora, pastor en una iglesia allá en Chihuahua, Ixoye se llama su iglesia, por cierto. Y él era amigo del cone cuando antes de Cristo y esas cosas, y entonces iba con él y conmigo y que le ayudáramos, y que su esposa lo había golpeado porque había llegado borracho y sin dinero, y que lo perseguía la policía porque había robado alguna cosa. Iba a buscarnos ayuda, pero cuando estaba bueno y sano no quería saber nada del Evangelio.
Y era de esos como los que describí hace rato, que le decía a su mamita, es una mentira, te lavaron el cerebro, la Biblia no es una mentira, y los pastores son mentirosos, y todos los cristianos son unos hipócritas, y maldecía y blasfemaba contra el Evangelio. Pero cuando estaba en necesidad, iba a buscarnos siempre borracho o drogado. Pero un día resulta que lo golpearon, hubo un pleito, una riña, y lo golpearon muy seriamente, y lo mandaban al hospital. Estuvo ahí, me parece que más de una semana. Y su mamita viene conmigo y me dice, pastor, el Cone, así le decían todos, incluso la mamá, el Cone está hospitalizado, ¿podría usted verlo y hablarle de Cristo? Sí, hermana, sí voy. Y me dio miedo, la verdad, no me daba muchas ganas de ir, porque yo ya sabía cómo era él cuando estaba bueno y sano, y me suponía que en el hospital, aunque estaba herido, estaba bueno y sano en el otro sentido, de que no estaba borracho, y ya sabía cómo iba a ser su actitud. Pero fui al hospital por amor a la hermanita, su mamá. Fui al hospital, me acuerdo que traía mi mochilita, mi morralito de lana, de esos tipo hippie, pero era de allá de la Sierra Tarahumara. Llegué con el morral, saqué mi Biblia, Cone, cuando me vio hizo cara así como de ya vino este, sí, captan la idea. Y uno sabe esas caras, uno las ve clarísimo, aunque tú te ocultes la carota que haces se nota, y el Cone pues no la ocultaba y más se notó. Oye, estoy aquí, tu mami me dijo que estás herido, pero no quiero hablar de eso, quiero hablarte de esto. Y empecé con la palabra del Señor a decirle mi mejor discurso evangelístico, y él así pajareando, como a qué hora se calla este. No se podía ir, lo tenía yo agarrado, digamos, con un frasco de suero, no yo, sino el hospital, o sea, no se podía ir como lo podría hacer allá afuera, pero no me ponía atención. Me cayó gordo, insoportable. Y dije, ¿sabes qué, Cone? Es la última vez que te hablé de Cristo. Si te quieres ir al infierno, es tu derecho, allá tú. Es más, no vine por ti, vine por tu mamita, que me pidió que viniera contigo. ¿Crees que gano algo por venir aquí? Al contrario, tuve que gastar en gasolina. Me quejé ahí de varias cosas. Y tú no entiendes. No quieres seguir en esta vida perdida, que te golpeen, un día estos te matan. Y hace sufrir a tu esposa, a tu niño, a tu mamá. Pero ¿sabes qué? Juega, condénate si quieres, no te vuelvo a hablar de... Es más, ya yo caliente más. Es más, si quieres ni oro por ti. Porque he notado que cuando oramos por ti, siempre tienes los ojos abiertos. Yo también, ¿verdad? Si estoy viéndolo. Y como burlándote de nosotros. Como burlándote de que estamos orando por ti. Pero ¿sabes qué? Ahí muere, condénate si quieres. Cerré mi Biblia así, de golpe y porrazo, y dije, ya me voy. Cuando estaba por llegar a la puerta, el Cone me dice, paz. Me decían paz, en esa iglesia me pusieron ese apodo, y él se lo sabía y me dice, paz, paz, no se desanime, no se desanime, sígale, de verdad, sígale, uno de estos días me convierto. Pude ver al Espíritu Santo haciendo la obra en mí. También en él. Porque le estaba dando por lo menos el beneficio de la duda. Y el Espíritu Santo me estaba diciendo, no te desanime. Por eso no me importa si es borracho, si tiene problemas con el homosexualismo, si es drogadicto. No me importa si practica brujería, satanismo, si me da permiso de anunciar el Evangelio de Jesucristo, sea que le diga las 4 cosas que todo su hermano debe saber, sea que le diga cómo que es un cristiano, sea que le diga las 5 verdades de Cristo y una importante decisión, sea que le diga los 4 puntos cardinales de la cruz de Cristo, o sea que le diga el Evangelio en la mano, o sea que le cuente mi testimonio y cómo me salvó el Señor. Pero cualquier persona que Dios me ponga enfrente y me dé la oportunidad de anunciar el Evangelio de Jesucristo, se lo voy a anunciar. No se desanime, sígale. O sea, la burra de Balaam hablándome, ¿está claro? ¿No es cierto? O sea, si habla a través de conejos y a través de burras del Señor. Ahora también a él estaba hablando a través de esta burra de Balaam, que soy yo. Así es que algo de las semillas que yo estaba lanzando estaban cayendo en tierra firme. Fue el Espíritu Santo diciéndome, ¿usted cree que no? ¿Usted cree que no? El martes pasado mi esposa me hizo llorar
las mujeres Oreb, porque compartió, no se ofenda ni nada, no quiero ponerme en esos términos, pero yo sí pensaba que debía haber aquí más pescados. Yo sí pensaba que iba a haber aquí mínimo 5 veces más. Yo sí pensaba que el libro que mandamos imprimir, que todavía debemos, la cantidad que hicimos, se iba a acabar porque todos aquí vamos a comprarlo y a enamorarnos del Señor en esta misión Jesucristo y a regalarlo a otras personas con la intención de que se convirtieran. Pero ciertamente hay quienes no les late mucho eso, ya otra campaña, y por qué tanto gastar, y por qué esto, aquello. Y mi esposa hacía mención en su mensaje de las mujeres Oreb el martes pasado, que una cosa que le dolía mucho es que ella me vio bien enfermo cuando estuve hospitalizado 2 veces, internado, y ustedes no saben, y no lo digo por otra razón que para dar esta enseñanza que quiero compartir. Mi esposa decía que hice este libro en casi moribundo, porque sí, me llevo la computadora cuando me interno en el hospital. Es más, el doctor siempre se ríe porque llega a verme y yo estoy escribiendo. Otra vez, señor pastor, con su computadora. Sí, creo que la mayoría de los capítulos de ese libro fueron revisados, porque algunos fueron escritos por otras personas, fueron revisados o escritos en el hospital, porque estábamos trabajando a marchas forzadas. Y mi esposa se sentía triste y cuando dijo en el mensaje que sentimos que no todo mundo se integró. Y entonces yo puedo oír la voz de Dios que le dice a mi esposa y me dice a mí: no se desanime, sígale. A mi esposa le habló a través del mensaje actuado de Fabián, cuando le dice al Señor: Señor, tenemos toda la noche intentando pescar y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, por tu palabra, dice nuestra versión de la Biblia, pero por tu palabra echaré la red. Por eso no me desanimo, por eso yo soy bastante difícil de desanimarme en asuntos de fe. Seguiremos adelante. Confío en que estas palabras del Evangelio de Jesucristo, los mensajes, los sermones, los capítulos de cada libro, los folletos evangelísticos que creamos, los métodos de evangelización que inventamos, no caerán en el vacío. En algunos corazones darán fruto. Jesús nos lo advirtió, que hay terrenos como el camino, que ni les penetran la semilla, que hay terrenos como el de las espinas, que es ahogada, que hay terrenos como las piedras, que el sol la quema, pero que hay terrenos buenos, de buena tierra, donde germina. Así es que usted y yo hagamos lo mismo. Escuchen las palabras del conejo, del cone: no se desanime. Es que era bien cholo, así hablaba él. Ahí él hablaba así, Caló de Chihuahua. Hermanos míos, debo decirles, si no la historia está incompleta, que el conejo se convirtió en cristiano. Se bautizó, vivió una vida mejor con su esposa y su niño, murió muy joven. Pero cuando he visto a su viuda y a su pequeño, que ya es un joven, puedo percibir que esos últimos tiempos de él fueron una bendición. No están desalentados ni nada, porque supieron que él se convirtió finalmente, que caminó con Cristo, y sé que dio testimonio de su fe a muchas personas, porque habiendo vivido una vida tan perdida como la que vivió, fue luz para muchas personas que le rodearan. Hermanos míos, aceptemos al Salvador, y si ya lo hemos aceptado, compartamos de Él con pasión. La intención de explicar el pecado imperdonable aquí en este sermón y en este final de esta semana en la campaña Misión Jesucristo es para que usted y yo anunciemos el mensaje como debe ser. Tengamos cuidado, no inventemos cosas. En el mundo evangélico de repente surgen modas y surgen herejías que se ponen de moda y surgen enseñanzas que están tergiversadas. Tengamos cuidado con eso. El pecado imperdonable es el rechazo deliberado, voluntario, consciente e irreversible de la gracia salvadora del Señor Jesucristo, que nos trae el Espíritu Santo enviado por el Padre. No sabemos quién ha cometido ese pecado, así es que anunciémosles a todos que crean en el Salvador. Finalmente le quiero decir una cosa: las personas que cometen el pecado imperdonable regularmente son personas que han ido a una iglesia.
Los inconversos allá afuera sencillamente son inconversos, no conocen el mensaje. Una persona que comete el pecado imperdonable es una persona a la que se le ha anunciado el Evangelio y lo rechaza. Por eso tengamos cuidado. Si usted está como jugando con el asunto de ser cristiano, si usted es de los que habla así como de que chistosamente acerca de Jesús, hay algunos que usan hasta frases, perdonen que lo voy a decir, hay quien me dice, no, pastor, entre Chuchito y yo nos llevamos bien. ¿Qué te pasa? Es Jesús el Señor. No juegues con eso. Cree en Él, arrepiéntete y entrégale tu vida. No juegues con eso. Y si no lo haces, estás perdido. Y tal vez tengas oportunidad más adelante mientras vivas de creer en Él, tal vez. Pero si tu decisión es una decisión consciente, voluntaria, porque entiendes el mensaje, entonces ten cuidado de rechazarlo. Ten cuidado, porque en eso consiste el pecado imperdonable. Señor Santo, gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado de todos los días, por tu amor, por tu palabra que nos ilumina. Ayúdanos, Señor, a los que creemos en ti, que hemos experimentado salvación, a anunciar este mensaje, Señor, a todos. Perdónanos si esta semana, Señor, fuimos mudos espiritualmente hablando y no anunciamos a nadie. Perdónanos y danos arrojo, Señor, voluntad para decirle a otros que deben ser salvos por ti. Y si aquí hay alguien, Señor, que no ha creído en ti todavía, que no experimente la tragedia, Señor, de haber tenido enfrente el mensaje, la verdad, la posibilidad de salvación y haberla rechazado. Sigamos orando. Y no le pido a nadie que levante su mano ni se ponga de pie. En esta ocasión es algo muy serio que debe analizarse en lo profundo de su corazón. No importa si vienes a la iglesia o no vienes a la iglesia. No importa si tienes herencia evangélica o no tienes herencia evangélica. La salvación es aceptar que soy un pecador, arrepentirnos, entregarle nuestra vida a Jesucristo y experimentar transformación en nuestra vida. Somos mejores, nos integramos a una iglesia y compartimos ese mensaje con otros. Si tú analizas tu vida y reconoces que no has experimentado tal cosa, no pierdas tiempo, entrega tu vida a Jesucristo. No necesitas decírmelo a mí, en esta ocasión el Señor te escucha perfectamente, después nos lo contarás, pero ahora ahí en tu corazón entrega tu vida a Jesús. Señor, bendícenos a todos y bendice a cualquiera que necesita conocerte y entregarte su vida. Ven a su corazón, sálvale, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Gracias, pastor, por recordarnos la necesidad que tenemos de predicar el Evangelio. Dice la palabra de Dios: alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Hermanos, es un acto de adoración a Dios entregar nuestras ofrendas y diezmos. Hagámoslo con gozo y con amor al Señor.